Le doy la bienvenida a esta clase, ¿cierto?, de sexto básico de lenguaje del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a trabajar el día de hoy en el objetivo de reconocer las características de la leyenda. La clase pasada nosotros estuvimos viendo un texto mitológico, ¿ya? Y con ese debían trabajar y terminar la actividad que se les solicitó. Ahora vamos a trabajar con la leyenda, vamos a identificar algunos elementos importantes y vamos a leer una leyenda. Más bien usted ya debía leerla y en esta clase solamente la íbamos a comentar. Y se los voy a proyectar acá. Voy a volver a enviar el número de la reunión y la contraseña para que ustedes le puedan reenviar a los compañeros que me están indicando que no se han podido conectar. ¿Ya? De todas formas, recuerden que cuando usted ingrese a la clase, yo lo acepto. Entonces tiene que esperar un minuto o unos 30 segundos porque yo voy aceptando uno a uno las solicitudes para la clase, ya para que le expliquen a sus compañeros que a veces por eso uno se demora en conectarse. Ya chicos, entonces, vamos a trabajar en la clase número 9, ¿ya? Que es el segundo dossier que se les entregó y yo lo voy a proyectar acá para que lo pueda observar. Ya chicos, entonces, el objetivo de esta clase es reconocer las características de la leyenda. Vamos a observar algunas características, las vamos a comentar y vamos a trabajar en una lectura del libro. Por eso es importante que usted tenga su libro a mano. Entonces, el primer elemento importante es reconocer cuál es la función de este tipo de texto. Y como se menciona acá, nuestra función va a ser relatar un fenómeno, hecho o tradición con intervención de sucesos ficticios y maravillosos. A diferencia del mito que nosotros habíamos comentado, que trata sobre el origen de las cosas, por ejemplo, del hombre, del día y la noche, como lo vimos en el texto del Tatú, el origen del universo, etcétera. En el caso de las leyendas, que si bien tienen elementos similares, personajes similares, solamente relata un fenómeno, una tradición, que trata de dar explicación a sucesos desconocidos. Algunos de ustedes me mencionaron que este tipo de historias podrían ser el trauco, la pincoya, etcétera. ¿Se acuerdan? Dentro de esos textos, entonces, nosotros podemos reconocer este tipo de características. También se transmiten de generación en generación. ¿Por qué? Porque tiene que ver, como mencionamos acá arriba, con las tradiciones de un pueblo, de una cultura, y por ende, ¿cierto? Se van a transmitir de generación en generación. La abuelita se lo cuenta a su hija, su hija, su hija, y así, ¿cierto? Terminan transformándose en tradiciones de los pueblos. Por ende, se relacionan con las culturas y las creencias. También estas tienen que ver a veces con la religión de los pueblos, ¿ya? La creencia en los dioses, la creencia que tienen en particular cada uno de ellos, como por ejemplo nosotros conocemos que en nuestro país habitaron diversos pueblos, ¿se acuerdan? En la zona norte habían unos pueblos, en el centro otros, en el sur otros. Y cada uno de esos pueblos tenía su forma de creencias, su Dios, ¿cierto? Sus propias costumbres. Acá pasa lo mismo con la leyenda. Nosotros vamos a encontrar que cada pueblo va a transmitir sus propias tradiciones. El narrador suele ser omnisciente porque relata todo, ¿cierto? Lo que piensan los personajes, lo que dicen los personajes, lo que hacen los personajes. La idea es que nosotros como lectores, ¿cierto?, comprendamos de qué se trata toda esta historia y es muy importante que estos textos sean narrados con un narrador omnisciente. Tenemos personajes reales que son en general los protagonistas de este tipo de textos, pero también se ven enfrentados a seres sobrenaturales, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, este trauco, la pincoya que nosotros conocemos. Se ven enfrentados a esta situación y son ellos, los humanos, los que viven, ¿cierto?, estas
situaciones. Remontan también en tiempos lejanos. ¿Por qué? Porque nosotros en general, ¿cierto? Cuando, no sé si a uno de ustedes les pasó, pero cuando han ido al sur generalmente, a Chiloé, a ese tipo de zona, uno llega y la gente de ese pueblo nos empieza a relatar, oye, ¿sabes qué? Acá existe el trauco, existe la pincoya, pero uno en la actualidad no alcanza a vivir esos sucesos. Hay personas que sí han vivido esos sucesos, sin embargo, estas se transmiten, ¿cierto? Estas tradiciones, estas historias se transmiten a veces para prevenir a los habitantes o a los visitantes de estos lugares. Entonces, chicos, ¿hay alguna duda con respecto a estas características? Si tiene alguna duda, algún comentario, lo puede ir escribiendo en el chat. Y ahí me están escribiendo, vamos a observar. Recuerden que también pueden levantar la mano y va a buscar su libro mientras tanto y lo va a abrir en la página 68. Y hay varios que me dicen que no. Al finalizar la clase, de todas formas, vamos a identificar y vamos a comparar lo que es el mito con la leyenda. Página 68, entonces, vamos a leer el texto que se llama La leyenda del Pehuen. ¿Ya? Página 68, para quienes tienen su libro, lo busca, y para quien no tenga libro yo lo voy a proyectar, así que no va a haber problema. Ahí está, chicos, página 68, La leyenda del Pehuen. Página 68. Recuerden que todas nuestras actividades que vamos realizando en nuestra clase online, yo siempre voy proyectando el material, ¿ya? Pero de todas formas es importante que usted lo tenga en su hogar. Chicos, vamos, les voy a dar unos minutos para que trabaje en estas preguntas para quien no lo hizo, y para quien ya lo hizo, sería fantástico que me lo pueda responder por el chat o levantando la mano. Se trabajan entonces las preguntas siempre antes de leer de un texto, van a aparecer una, dos o tres preguntas. En este caso vamos a tener las siguientes. Primera pregunta. ¿El pehuen y la araucaria son el mismo árbol? ¿Cuál es su fruto? Si usted sabe, lo puede responder y pone sí, efectivamente es así, no, no sé, ¿ya? La idea es que trabajemos con estas preguntas. ¿En qué zona se puede encontrar este árbol? ¿Por qué el pehuen es importante para el pueblo mapuche? Si usted conoce, evidentemente comenta, ¿cierto?, lo que usted sabe. Ahora, si usted no sabe esta información, me puede mencionar que no la conoce, ¿ya? Chicos, a los que se están conectando, recuerden escribir su nombre y su apellido en el chat. Siempre que usted ingrese, nombre y apellido en el chat. Ya, Florencia me dice que ella ha visto una araucaria. De toda la información que que se pregunta antes de leer, solamente me menciona eso. Ya, aquí me dicen que no se llaman mapuches, que se llaman pehuenches. Felipe me dice que el pehuen y la araucaria son el mismo árbol y que su fruto se llamaría piñón. ¿Qué más saben ustedes o no saben nada? También me pueden poner. ¿No sabe lo que es un pehuen?, me dice una compañera. Escriba en su cuaderno, ¿cierto?, la respuesta a estas tres preguntas, y yo ahora les voy a comentar la información que debemos saber previa a la lectura de nuestro texto. Chicos, como muchos sabemos, uno de los pueblos más reconocidos, ¿cierto?, originarios de nuestro país, se llaman mapuches. Y también, como muchos de ustedes, o un compañero me mencionó por ahí, les decían pehuenches. Y ahora vamos a saber por qué.
De hecho, me lo está comentando un compañero. Me dice acá que el piñón sería un fruto sagrado para el pueblo mapuche o pehuenche, ¿cierto? Y quizás por eso tiene que ver la relación con los nombres. Veamos. El nombre que nosotros conocemos y que más relacionamos es la araucaria. De hecho, hay una zona en nuestro país que se llama Araucanía. ¿Se acuerdan o no? Chicos, la araucaria, esta es, se lo estoy proyectando acá para que pueda observar usted, ¿cierto? También lo pueden buscar, pero en este caso tenemos una araucaria, ahí aparece su imagen, este libro, este árbol, digo, gigante, ¿cierto? Que en la punta, ¿cierto? Vamos a tener unas ramitas que se expanden hacia los lados. Y acá, como bien me sale la información, la araucaria también se llama pehuen, que nosotros la vimos con H, pero a veces también se puede escribir con W. La araucanía y el pehuen es el mismo árbol, ahí complemente su información. Y nosotros en este árbol vamos a encontrar un fruto que se llama piñón, como salía, como me había mencionado Felipe, creo. ¿Ya? Este árbol es un árbol muy importante para el pueblo mapuche. Es un árbol sagrado, como me habían mencionado algunos de ustedes. Por eso pertenece, como me dice Florencia, al patrimonio nacional. Son árboles protegidos que no se pueden sacar, no se pueden cortar, no se puede no se puede, ¿cierto? Como les decía, cortar estos árboles porque pertenecen a la cultura sagrada de este pueblo. Chicos, este árbol nosotros los vamos a encontrar en la zona sur de nuestro país y también en la zona sur de Argentina, siempre cercanos a la cordillera. Ya, y ahí me están diciendo que yo lo había mencionado como pregunta. Ah, claro, sí, perdón. Claro, y era una afirmación. Ahí también no estaba, ahí me corrigió una compañera que en realidad, ¿cierto? La primera es una afirmación, ¿ya? Que el pehuen y la araucaria son lo mismo. Pero igual es importante preguntar si ustedes lo sabían. Ya hay varios que lo sabían y otros no. Otra pregunta, ¿cierto?, que aparecía ahí es si es importante para el pueblo mapuche. ¿Qué saben ustedes con respecto a eso? Algunos me decían que era un árbol sagrado. ¿Qué se hace con los piñones, por ejemplo? ¿Algunos de ustedes saben esa información? A ver, ahí me están comentando. Yo he visto en Santiago, me dicen. Yo no he visto en Santiago araucarias. Sí he visto en Temuco. Ah, pero he visto los piñones quizá, porque hay gente que los puede vender, ¿cierto? En las ferias libres, hay gente que los trae del sur, se pueden comer, me dicen acá los compañeros. Qué interesante lo que me está diciendo Matías. Página 68, Álvaro, ¿ya? Me está diciendo acá un compañero que hace muchos años los mapuches sufrieron una época de mucha hambruna y que comenzaron a comer este fruto que se llama piñón. Y también Felipe me menciona que podemos encontrarlo en Temuco, este tipo de árbol. Efectivamente es así. Lamentablemente los mapuches vivieron, ¿cierto?, una época de mucha hambruna, falta de alimentos y comenzaron a descubrir este fruto. Hay risotto de piñones, me dicen los compañeros. Si nosotros buscamos información, lo más importante que nos van a decir es que el pueblo mapuche consideraba, cierto, tan importante este árbol que le ofrecía ofrendas.
ya cuidaban y protegían estos árboles, solamente sacaban de ellos los piñones para elaborar harina y algunas bebidas fermentadas que tanto los ayudó, ¿cierto?, a poder alimentarse en la época de hambruna, como decía un compañero. Lo veía, no sé si como un dios, pero sí un elemento que ellos le agradecían. No sé si ustedes conocen, pero el pueblo mapuche realiza muchos rituales a la tierra, realiza rituales para agradecer al sol. Ellos cuidan, ¿cierto?, mucho lo que es la naturaleza. Hay una compañera que había levantado la mano. No, ya no. La Pachamama, ¿cierto? La tierra. Súper bien. Veo que conocen harto entonces del pueblo mapuche. Nos vamos a quedar con la información que nos va a ayudar a comprender este texto. La primera información es que vamos a trabajar con la leyenda de este árbol llamado pehuen o también araucaria. Y tiene que ver efectivamente con la época de hambruna que vivieron los mapuches. Efectivamente, así fue y de eso se trata la leyenda. Estamos en la página 68, chicos, la leyenda del pehuen. ¿Alguno de ustedes ya leyó esta historia y me puede comentar de qué se trata? ¿Alguno de ustedes ya leyó la historia y me puede comentar de qué se trata? Sofía, ¿tiene alguna duda? No, tía, sobre el texto. Dígame. Ya, el texto se trataba que, como usted decía, que los mapuches hubo un momento que sufrían de mucha hambre porque ya se estaba acabando todo. Y pasa que el jefe de su comunidad dijo que necesitaban que alguien fuera a buscar comida. Entonces hicieron un grupo de personas que fueron a buscar comida y en el momento se separaron. Y pasa que un niño que se separó y todo, estaba buscando comida y un hombre se acercó y le dijo que lo que estaba en el árbol, la araucaria, lo que estaba colgando, le servía de comida. Y el niño le dijo que por qué si eso era venenoso. Y ellos siempre pensaron que eran venenosos. Entonces el cabello dijo que no, que si servían que era comida. Y el niño agarró miles de esos y fue corriendo a la aldea diciendo que si servían, que le habían dicho que sí servían y todo. Y el caballero le explicó cómo se comían. Y el niño le explicó a su aldea y de ahí empezaron a comer piñones en vez de así para quitarse el hambre. Perfecto. Muy completo su resumen, Sofía. Le agradezco mucho. Así es. Hubo una época, cierto, que mencionaba más acá que habían sufrido mucha hambruna, pero el pueblo mapuche no comía los piñones porque consideraba este árbol sagrado y pensaban que su Dios los iba a matar si sacaban este fruto. Por ende, el lonco, el hombre encargado de este pueblo, de esta, ¿cierto? De los mapuches, les dijo que fueran a buscar alrededor, que comenzaran a recorrer el territorio para traer comida, alimentos, lo que encontraran, frutos, ¿cierto? Ellos se alimentaban solamente de la tierra. Sin embargo, pasaban los días y la gente no encontraba alimento. Pero un niño que aparece aquí, ¿cierto? En la página 69, ahí está el niño, se dio cuenta de que había un anciano y comenzó a conversar con él. Y este anciano le dijo que qué estaba pasando. El niño le explica que no tienen alimentos, ¿cierto? Y que no podían sacar los piñones porque pensaron que su Dios los podía matar o envenenar, ¿cierto? Con estos piñones porque era un árbol sagrado. Sin embargo, el anciano, como dice ahí entonces, el viejo le explicó que era necesario hervir los piñones con mucha agua y tostarlos al fuego, porque en realidad no era así, ¿ya? El Dios no se iba a enojar con ellos si sacaban este fruto para poder alimentarse. Entonces el muchacho llegó, ¿cierto?, a su lugar, al lonco, y le explicó todas estas instrucciones para que su pueblo se pudiese alimentar. Entonces el onco le dice, quizás
el anciano que te habló era nuestro Dios. Él quizás nos mandó un mensaje por medio de este anciano para que podamos alimentarnos. Entonces dice, finalmente la comunidad entera participó de los preparativos de la comida. Muchos salieron a buscar más piñones, aquí estamos en el último párrafo, ¿cierto? Se acarreó el agua y se encendió el fuego. Después tostaron, hirvieron y comieron los piñones que habían recogido. Fue una fiesta inolvidable. Se dice que desde ese día los que viven junto al árbol del pehuen y que se llaman a sí mismos pehuenches o mapuches, ¿cierto? Porque estamos hablando de los mapuches, nunca más pasaron hambre y esperan que nunca tan precioso árbol se les sea arrebatado. Por esto, aquí está la explicación de este fenómeno, ¿cierto?, de la araucaria, por qué es tan sagrado para el pueblo mapuche. Esta es la historia, este es el significado que comentan ellos, que es un pueblo, o sea, es un árbol sagrado para este pueblo porque lo salvó de una gran hambruna. Chicos, la actividad entonces continúa acá con la siguiente, número 3, en el desarrollo de nuestra actividad. Vamos a ir a la página 75 y vamos a responder las preguntas desde las 6 a la 9. Página 75 yo la voy a proyectar de las 6 a la 9. Y ahí está la 74 y aquí estamos en la 75. Lo importante es que diga texto 3, ¿ya? Porque si se dan cuenta en el libro hay varios textos seguidos, hay mitos y hay leyendas y al final aparecen las preguntas de comprensión. Entonces, vamos a trabajar en estas preguntas y les voy a pedir a algunos de ustedes que me pueden ir respondiendo por el chat o con la reacción levantar la mano, ¿ya? Al inicio del relato, ¿por qué los pehuenches no comían piñones? ¿Qué importancia tiene este hecho en el desarrollo del relato? Ya, Benjamín Ibarra me levantó la mano y les voy a reactivar el sonido. No, ya no levantó la mano, la bajó. Vamos entonces a ver lo que respondieron algunos compañeros por el chat. ¿Creían que eran venenosos? Porque pensaban que su Dios los iba a castigar. Súper bien. Esa es, cierto, la razón por la que ellos no comían. Ahora, ¿qué importancia tiene este hecho para el desarrollo del relato? ¿Qué es lo que provocó finalmente? Porque ya ellos estaban pasando, ¿cierto? ¿Por qué suceso como pueblo? ¿Por qué es importante esta leyenda en ese sentido? Recordemos entonces, ¿cierto?, que este pueblo primero pensaba, o sea, primero estaba viendo una situación de hambruna, eso, ahí está, porque pensaban que su Dios lo iba a castigar. Es muy importante, dice acá Matías, porque eso lo salvó del hambre. Muy bien, ahí me están respondiendo, súper chicos. ¿Por qué es importante este hecho de que no pudieran comer el piñón? Es porque ellos, ¿cierto?, tuvieron que salir a buscar y al final se dieron cuenta, ¿cierto? Este niño se da cuenta que el Dios de ellos les manda un mensaje y por eso también cuidan tanto la araucaria, ¿cierto? O pehuen. Y se transforma, como dice Sofía, en un árbol sagrado. Súper bien. Chicos, estas respuestas en el cuaderno, ¿ya? Con toda la información que estamos mencionando. Recuerden que este texto que estamos leyendo no es un mito. Un mito explica el origen de las cosas y en este caso estamos leyendo una leyenda que habla de fenómenos o sucesos importantes para el pueblo. En este caso, la importancia de la araucaria.
Siguiente pregunta, la 7. ¿Qué acontecimiento es determinante para que el pueblo pehuenche obtenga su alimento? ¿Cuál es el acontecimiento, la acción más importante para que este pueblo finalmente pueda alimentarse? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Puede levantar la mano o también puede responder por el chat. Cuando aparece un dios, pero ese dios existía de antes, cuando tuvieron que cocinarlo. Muy bien, Alonso. Cuando este niño se encuentra con el abuelo, ¿cierto? El anciano, y les dijo que en realidad el piñón no era venenoso, todo lo contrario, sino que lo podían utilizar para alimentarse. Bien, cuando el viejo dijo que podían comerlo. Y efectivamente, una de las acciones donde parte todo esto es cuando el lonco les pide a las personas que salgan a buscar alimentos, ¿cierto? Y a este niño encuentra al anciano que le explica finalmente que el piñón lo podían utilizar para alimentarse. Y ellos creían, ¿cierto?, que este anciano había sido su propio Dios que les mandaba un mensaje. Bien, chicos, vaya respondiendo en su cuaderno. Siguiente pregunta. Dice, realiza una recreación del final del relato mediante un dibujo, un collage u otra expresión artística. La idea es que eso lo haga usted, ¿cierto? En su casa, en su cuaderno, ¿ya? Entonces, la 8, usted puede dejar el espacio y realizar el dibujo de lo que pasó al final de la historia. Martina me dice que no entendió la respuesta 2. A las 7. Ya. ¿Qué acontecimiento es importante para que el pueblo pueda alimentarse? Tiene que ver con que el niño, ¿cierto?, sale a buscar el alimento y se encuentra con el anciano. Si el niño no hubiese ido y no se hubiese encontrado con el anciano, el pueblo no se hubiese podido alimentar porque no hubiesen sabido que el piñón no era venenoso, ¿ya? Por eso es la pregunta, ¿qué es lo determinante para el pueblo para que se puedan alimentar? Que el niño se haya encontrado con el anciano y que este anciano les haya explicado a ellos que el piñón se podía comer y lo podían utilizar para hacer harina. Y con la harina puede hacer un sinfín de cosas, ¿cierto? Sobre todo el pan, que es un gran alimento. Finalmente, la número 9 dice que explica el significado del término pehuenche o mapuche, ¿cierto? Para esto, ten en cuenta lo leído y observa el siguiente ejemplo. Mapuche significa gente de tierra. ¿Qué significará pehuenche? Che podría ser de la tierra o gente, quién sabe. Si quiere, usted lo puede investigar o si hay alguien que puede analizar un poquito más y determinar qué podría significar pehuenche. Gente de árbol, gente del pehuen. Matías, ¿quiere responder? Que levantó la mano. No, no quiso responder. Le reactivé el audio, pero no. Alimento de tierra. Gente del Sí, pehuen. Ahí sí, ¿me quiere responder? sí. Dígame. Yo creo que es alimento de tierra. Alimento de tierra. Hay varios que me han dicho eso. Chicos, entonces va a quedar, gracias Matías, va a quedar, parece como con tarea para la casa, a ver quién descubre lo que significa pehuenche. Chicos, la última pregunta. Ah, ya la habían buscado. Gente del pehuen, ¿ya? Ahí me dicen algunos compañeros que la habían buscado que significaría gente del pehuen. Chicos, para terminar, ¿quién me podría relatar brevemente las grandes diferencias entre el mito y la leyenda? Lo puede escribir o puedo solicitar, ¿cierto? Hablar levantando la mano. Grandes diferencias entre el mito y la leyenda.
o la diferencia más importante. Ya, la leyenda cuenta una historia fantástica, pero el mito, ahí me está hablando Martina, ¿cuál es la diferencia con el mito? Ya, el mito es cómo se creó algo y la leyenda es algo que va pasando de época en época. Ya, y hay varias informaciones. Ojo que el mito y la leyenda tienen cosas en común, ya que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sin embargo, como me comentan acá los compañeros, lo más importante es que el mito habla sobre el origen de las cosas, ¿ya? Eso es lo más importante. Sin embargo, la leyenda habla más bien sobre elementos de las costumbres o de las culturas de los pueblos. Ya chicos, eso es lo más importante. El cierto, como decía Sofía, el mito explica el origen. Sin embargo, también podemos encontrar a veces personajes similares en cada uno de ellos. En el mito y la leyenda podemos encontrar seres humanos, ¿ya? Sin embargo, y también podemos encontrar dioses en el mito y la leyenda. Ya, sin embargo, hay un elemento que es importante que los diferencia a los dos y lo vamos a comentar en la próxima clase. Chicos, se nos acabó la clase. Pero recuerden que la van a poder encontrar en el canal de YouTube. Ya en la próxima clase continuamos con las diferencias de estos dos elementos. Ya chicos, que estén bien. Nos vemos hasta la próxima clase. Recuerde terminar su actividad. Bueno, nos vemos chicos, que estén bien. En la próxima clase continuamos entonces con la clase número 10, ya para que pueda ir avanzando. Chao chicos, que estén bien.